Norma Piña, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación acaba de aceptar varios recursos, amparos o también llámese suspensiones definitivas de varios jueces federales y de algunos quejosos que se hacen pasar por ciudadanos o se hacen pasar por organizaciones civiles de Claudio X González, los cuales pues piden parar esta reforma al Poder Judicial, y Norma Piña acaba de aceptar un recurso por el cual se hace según un análisis muy profundo de esta reforma al Poder Judicial, porque según se va en contra de los derechos laborales de los jueces. O sea, imagínense, escucha esta nota que está realmente interesante. La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó analizar la reforma al Poder Judicial tras una votación de 8 de 11 ministros de la Suprema Corte, 3 en contra. ¿Quiénes fueron estos 3 en contra? Fueron la ministra Lenia Batres, la ministra Yasmín Esquivel y la ministra Loreta Ortiz. ¿Y quién dio este acercamiento o proyecto planteado en la Suprema Corte para parar esta reforma al Poder Judicial? O lo que se está diciendo, que para poder analizarlo aún mejor, que es básicamente paralizarlo por un tiempo. Y se trata del ministro Luis González Alcántara Carranca. Y hay que recordar que este ministro Alcántara Carranca fue uno de los ministros que marchó conjuntamente con los trabajadores del Poder Judicial, con estos vándalos del Poder Judicial. Aquí podrá usted ver sus imágenes. Él marchó a favor de que no se haga esta reforma al Poder Judicial, marchó en contra de la reforma al Poder Judicial. Por lo tanto, también desde un principio, este proyecto de resolución de la Suprema Corte, que votaron 8 de 11 a favor, pues se puede decir que desde el principio pues ya viene pues muy cuestionado o que carece de muchísima credibilidad por parte de este ministro Alcántara Carranca. Por favor, escuche cómo estos ministros, incluyendo obviamente a Norma Piña, votaron a favor de este proyecto o resolución para que se vaya a un análisis según muy a fondo esta reforma al Poder Judicial, así de alguna forma pues pararlo. Vea esas votaciones. Tomamos votación. Señora Presidenta, señor Gutiérrez Ortiz Mena. Estoy a favor de los resolutivos, en contra de las consideraciones. Señor González Alcántara. Con el proyecto modificado. Señor Esquivel Mozo. En contra y con voto particular. Señor Ortiz Al. En contra y con voto particular. Señor Aguilar Morales. Yo estoy a favor y en su caso formularé algún voto concurrente según el engrose. Señor Padre Orgullo. A favor del proyecto, me separo de consideraciones y con consideraciones adicionales. Señor Bates Guadarrama. En contra, con voto particular. Señor Ríos Farjat. A favor del proyecto con un voto concurrente. Señor Lainez Potil. Con el proyecto modificado. Señor Pérez Dayan. Agradeciendo las observaciones que llevan a modificar el proyecto, estoy con este en su totalidad. Señora Presidenta. Con el sentido del proyecto con un concurrente. Señora Presidenta, me permite informarle que existe una mayoría de 8 votos a favor del sentido de la propuesta. Y bueno, después de esta votación, la ministra Lenia Batres, así como por ejemplo también la ministra Loreta Ortiz y como Yasmín Esquivel, dijeron que si la Suprema Corte admitía este recurso y hacía parar o frenar pues prácticamente esta reforma al Poder Judicial, caería en una atribución mucho mayor, sería un poder supremo que tendría Norma Piña claramente, que es que no importase que por ejemplo los dos poderes, legislativo y ejecutivo, se pusiesen de acuerdo para pasar una reforma al Poder Judicial y que la Suprema Corte del Poder Judicial se atribuyese un superpoder. Escuche esto. De manera que si la Suprema Corte se arrogara atribuciones que no tiene, violaría el principio de supremacía constitucional, así como la división de poderes y el Estado constitucional de derecho. La Suprema Corte estaría dando un auténtico, y lo digo con todas sus letras, golpe de Estado, al pretender someter a control constitucional el trabajo del Poder Constitucional reformador
que ha participado en el proceso de reforma constitucional en materia de Poder Judicial en estricto cumplimiento del ordenado en el artículo 39 constitucional que establece que todo poder público dimana del pueblo y se instituye en beneficio de éste, que en todo momento tiene el inalienable derecho de alterar o modificar su forma de gobierno. Yo no soy quien para desprender hojas a la Constitución, frase que resume con toda sabiduría cuáles son nuestros límites en el orden jurídico nacional y, por consecuencia, la forma en que hoy habremos de resolver. En suma, la prudencia aconseja que es demasiado tarde para buscarle errores a la Constitución y demasiado pronto para presagiar un fracaso a una reforma constitucional que apenas comienza.